Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Hoy teníamos ese dato del IPC en Estados Unidos que, como ya esperábamos, podría provocar un movimiento bastante importante en los índices, y así ha sido. ¿Por qué? Porque se ha situado por debajo de lo esperado. Si ayer el dato del IPP estaba por encima de lo esperado y eso podría ser malo para las bolsas y aún así subieron, y hoy el del IPC ha estado por debajo, pues imaginaros la subida que hemos visto en los índices. Hemos visto al SP500 abrir en máximos históricos con un gap al alza la apertura, algo muy alcista, y también hemos visto al DAX formando nuevos máximos históricos y al IBEX 35 superar los máximos que teníamos anteriormente. Por lo tanto, pues todo parece que podemos mantener esa fiesta en los mercados y dar continuidad a las subidas después de ese movimiento lateral de consolidación que hemos visto durante las últimas semanas. Pero cuidado, porque durante esta semana tendremos de nuevo datos económicos macro en Estados Unidos, y eso pues también puede hacer que mantengamos las subidas, a no ser que salgan de pie cambiado y a lo mejor tengamos que volver a probar esos máximos anteriores, a ver si ahora lo consolidan como soporte. Así que bueno, prestaremos mucha atención sin lugar a dudas a esos datos que tengamos esta semana. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander. Se encuentra en una zona totalmente clave de resistencia ahora mismo en el gráfico, que de superarla abriría un buen rango de movimiento al alza. También veremos la cotización de Grifols, que hoy ha presentado resultados y estamos viendo cómo va consiguiendo cada objetivo que tenemos en el gráfico al alza, y ahora mismo está delante una resistencia que de superarla podría marcar también un buen rango de movimiento al alza. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es PharmaMar, que vemos cómo continúa con ese rebote que ha comenzado hace unas pocas semanas. Vamos a ver si todavía puede continuar con el impulso, porque la subida ya está siendo muy importante. Así que vamos, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Y bien, vamos a comenzar con los análisis técnicos. Como siempre, lo haremos a través de la versión web de Pro Real Time. Os dejo en la descripción el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver estos mismos gráficos en tiempo real. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros dónde estamos ahora mismo, en la zona de resistencia totalmente clave en el gráfico, en los 4,81. Fijaros cómo era esa resistencia que venía ya del año 2017 en el gráfico. Fijaros. Y también del año 2015. ¿Por qué es clave? Porque superar esa zona, como ahora veremos, espantaría a esos fantasmas de que quizás estamos en un techo en el mercado y nos abriría el rango de movimiento al alza hasta la zona de los 5,09, que es donde tenemos la siguiente resistencia. Pero si estamos diciendo que podríamos mantener la subida que venimos viendo desde el año 2020, puede que de ahí sigamos poniendo el objetivo, fijaros, en los máximos históricos, que se encuentra en la zona de los 5,66 en el gráfico. Vamos al gráfico horario ahora, porque aquí se ve muy bien esa resistencia a los 4,81 también en el corto plazo, y fijaros cómo habríamos estado formando una figura de taza con asa. Ahora estaríamos justamente finalizando la parte del asa. Si consigue romper los 4,81, fijaros la proyección de esta figura en el gráfico. Nos llevaría prácticamente hasta la siguiente zona objetivo en los 5,10. Es decir, parece que todo podría encajar con continuar con el impulso hasta la zona de los 5,09, pero para ello debemos superar esa zona de resistencia tan importante en el gráfico. Quizás la única pega que podemos poner, pues que aún con la subida que estamos viendo hoy en el gráfico, fijaros cómo estaríamos dando continuidad a esa divergencia que venimos viendo. Pero que es normal, porque veníamos de un RSI muy alto y es normal que se vean esas divergencias. Pero si seguimos manteniendo esa alza y ponemos el objetivo de los 5,09, se podría acabar rompiendo, y eso, como decimos, sería muy positivo para el medio y largo plazo en la cotización del Banco Santander. En el gráfico semanal, pues fijaros, vamos a quitar lo que habíamos puesto, la divergencia. Fijaros cómo también podríamos estar viendo una divergencia, como en el gráfico diario. Vamos a ponerla bien.
y aquí en RSI, pero simplemente puede que sea para poder continuar con el impulso y acabar rompiendo esa divergencia. Lo negativo también que habíamos visto hace un par de semanas, una vela bajista muy fea, fijaros, pero de momento la cotización se está moviendo prácticamente en la parte alta de esa vela. Es decir, lo malo aquí hubiera sido que hubiésemos dado continuidad a la caída, situarnos por debajo de la media móvil de 6 sesiones y eso pues sí que es verdad que hubiese sido muy negativo, pero de momento no es lo que tenemos, se ha recuperado muy bien. La última vez que analizamos la cotización del Banco Santander, estábamos por aquí, decíamos cuidado, porque no hay que descartar que volvamos hasta la media 70, hasta esa zona de los 4,28, donde hacíamos suelo, y no pasaría nada, podría ser un simple movimiento de consolidación para continuar con el impulso. Eso no rompería para nada la tendencia alcista, pero fijaros cómo aún así se ha mantenido al alza. No estamos viendo mucho volumen, la verdad, pero es que lo que hemos comentado también las últimas semanas, parece que nadie quiere vender sus acciones de los bancos porque son una subida constante sesión tras sesión. Y aunque veamos una caída de un 5 o un 6%, si ya hemos acumulado una ganancia de un 30%, si hubiésemos comprado por aquí, pues no nos va a preocupar bastante. Es decir, tiene que venir una caída bastante fuerte para que haya una soltada muy importante y a lo mejor ahí sí que entre el volumen con la oferta y eso también impida que sigamos viendo nuevos máximos. Por lo tanto, pues bueno, la verdad que pinta bastante bien la cotización del Banco Santander, pero necesitamos superar esa zona clave de los 4,81 en el gráfico. Si lo hace, todavía le podría quedar aún más recorrido al alza y lo que habríamos visto las últimas semanas hubiera sido un movimiento totalmente de consolidación. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Grifols. Fijaros cómo habíamos superado esa media 70 y la resistencia a los 9,65. ¿Dónde estaba siendo objetivo? En la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque anteriormente ya había actuado como resistencia en febrero. Lo bueno que estamos viendo bastante volumen en las últimas sesiones, es decir, parece que volumen con la demanda. Fijaros cómo en la sesión de ayer, aunque pensemos que podría ser una sesión de caída, fue una sesión en la que intentamos corregir y se dio la vuelta con mucho volumen. Eso es muy buena señal. Ahora tenemos esa media móvil de 200 sesiones, pero si consigo superarla, el siguiente objetivo estaría en esta zona de aquí, que veíamos en febrero, entre los 11,50 y los 12 euros. Y ahí sería clave, porque si conseguimos superar esa zona de los 12 euros, entraríamos en el gap que dejamos en el gráfico en enero y eso puede que sea el primer paso para acabar cubriendo el gap entero hasta la zona de los 14 euros. Por lo tanto, Grifols lo está haciendo muy, pero que muy bien también en el gráfico. Le falta superar esa media móvil de 200 sesiones para poner a prueba si ya hemos visto un suelo en el mercado o si por el contrario vamos a continuar corrigiendo. Fijaros cómo desde el mes de marzo hemos ido formando máximos y mínimos crecientes en el gráfico y eso es muy buena señal. Además también habíamos roto esa directriz bajista. Pero si cogemos la tendencia desde diciembre todavía no hemos conseguido superar un máximo en esos 12 euros. Es decir, nos faltaría superar esa zona para confirmar que rompemos la tendencia bajista. Y además, en el gráfico semanal hemos visto cómo en febrero se chocó contra la media móvil de 70 sesiones y ahora esa media de 70 estaría a los 11,25. Si superamos en el gráfico diario la media de 200 y nos vamos hasta el siguiente objetivo, eso implicaría superar la media 70 y sería muy, pero que muy buena señal. Por lo tanto, parece que lo tiene a tiro ahora mismo, dar un giro a todo lo que llevamos viendo en los últimos meses y recuperar todo lo perdido. Pero la clave puede que esté en un primer momento en la media 200 y luego en esa zona de los 12 euros en el gráfico. Y vamos con la última de las acciones, que es PharmaMar. Fijaros cómo va superando objetivo a objetivo. El primero, los 29,65. Decíamos que ahí es cuando tendríamos la señal, quizás, de que vendría un rebote más importante. A partir de ahí, siendo objetivo la media de 70 y la zona de los 31,88. Le superó. A partir de ahí, siguiente zona de resistencia, la media de 200. Pero decíamos que anteriormente, cuando hemos visto un repunte de este calibre, ha conseguido superar la media de 200. Fijaros. Por lo tanto, ahora, pues puede que no fuera menos. Y ahora mismo la siguiente zona de resistencia estaría a los 36,12, que es donde estaba ese techo que vimos en agosto de 2023. Pero estamos viendo en las últimas sesiones muchísimo volumen, sobre todo creciente, y eso es muy buena señal. Es más importante que veamos un volumen constante creciente que un par de sesiones con muchísimo volumen. Es mucho mejor esto. ¿Por qué? Porque nos está marcando que cada vez están entrando
más y más inversores con más confianza. Y eso puede seguir impulsando la cotización. Si seguimos así hasta la zona de los 36,12, es probable que la superemos y nos vayamos hasta la siguiente zona objetivo, los 37,7, que es donde estaba ese suelo que vimos entre enero y diciembre del pasado año. Ahí, pues cuidado, porque ya serían palabras mayores. Si superamos esa zona no tendríamos prácticamente ninguna resistencia hasta los máximos que vimos el pasado año en diciembre. Y eso sí que podría significar un giro en toda la tendencia bajista en largo plazo que venimos viendo en la cotización de PharmaMar. ¿Por qué? Pues vamos a verlo en el gráfico semanal. Porque veíamos cómo en la caída que veíamos en julio del pasado año y en la caída que habíamos visto ahora en abril de 2024, fijaros cómo se formó una larguísima divergencia. ¿Cómo se activaría esa divergencia? Superando la media móvil de 70 sesiones, que está en los 38,85. Es decir, cuidado, porque si superamos en el gráfico diario la zona de los 38, 37,7, 38 euros en el gráfico, hemos dicho que no teníamos ninguna resistencia prácticamente hasta los máximos anteriores que están en los 43. Es decir, conseguiríamos superar esa media móvil de 70 sesiones, se activaría esa divergencia y podría ser una divergencia perfecta de libro para marcarnos el suelo de toda la corrección que hemos visto desde el año 2020 en la cotización de PharmaMar. Por lo tanto, pues bueno, lo tiene a tiro, pero no va a ser nada fácil. Que ahora nos vayamos hasta la zona quizás de los 37,70-38, pues puede ser perfectamente. Además lo está haciendo, como hemos visto, muy pero que muy bien. Pero a partir de ahí, cuidado, porque como decimos, van a ser palabras mayores. Y fijaros cómo además ahora el RSI está en una zona que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Fijaros, desde que veíamos estas subidas tan verticales en el año 2020. Es decir, estamos entrando en una zona en la que quizás podríamos empezar a ver una corrección. Y cuadra perfectamente con que nos acercamos a esas dos resistencias, los 36,12 y los 37,7. Pero también hay que hacer una doble lectura. Con el RSI hemos tenido una experiencia muy cercana con algunas acciones. Cuando el RSI tiene una fortaleza tan fuerte y se va tan alto, eso nos indica que sí, que puede llegar a una corrección, pero que posteriormente, como ha tenido tanta fuerza la subida, podemos seguir manteniéndonos al alza. Y eso sería muy, pero que muy positivo para la cotización de PharmaMar. ¿Dónde está la historia? Pues que no veamos lo que ha pasado anteriormente, que una vez que marca un pico, empieza a corregir y ya no conseguimos mantenernos por encima del máximo anterior, y eso ya marca una clara señal de debilidad para continuar corrigiendo. Pero como por aquí solemos analizar a PharmaMar prácticamente todas las semanas, pues estaremos atentos, muy muy atentos, para irlo comentando con todos vosotros. Así que nada, hasta que llega el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo sigue avanzando la semana. De momento el IBEX 35 se mantiene muy fuerte, superando los máximos que veíamos anteriormente, y como veremos en el vídeo del resumen semanal, si esto se mantiene así, es muy positivo para los próximos meses, porque nos podría proyectar muy cerquita de la zona de los 12.000 puntos. Pero para ello debemos consolidarnos por encima de los máximos que estamos viendo hoy. Sería muy, pero que muy buena señal, tanto para el IBEX como para el resto de índices. Lo que estamos viendo hoy en el DAX, en el IBEX, en el SP500, estaría marcando una señal de fortaleza muy clara para continuar al alza de cara a lo que queda de este año 2024, que es medio año. Así que yo creo que sería muy, pero que muy positivo, y quizás nos marcaría, como decimos, nuevos repuntes y mantener una tendencia alcista durante varios meses. Así que nada, hasta que he llegado. Voy a recordar, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí con el último vídeo de los análisis diarios de la semana. Luego ya nos veremos el domingo con el vídeo del resumen semanal. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.